Hoy es el gran día para conocer cómo trabajaremos por construir un Huila grande, un esfuerzo que inició desde hace 3 meses con la gente del campo, los barrios, gremios, sindicatos, empresarios, docentes y toda la sociedad huilense que contribuyó a que esto se hiciera realidad. A continuación, el líder de resultados, Rodrigo Villalba Mosquera, nos dará a conocer el resultado de todo este proceso por un Huila grande. Bueno, un saludo muy especial para todas y todos los asistentes a este evento donde vamos a presentar nuestro programa de gobierno construido a muchas manos. Este es el único de los candidatos que se inscribieron ante la registraduría aspirando a la gobernación del Huila en las elecciones venideras, que se construyó de manera planificada a muchas manos, con talleres programáticos en las subregiones del departamento Pitalito, Garzón, La Plata y Neiva, donde participaron centenares de representantes y representativos de fuerzas vivas de la región en aras de apuntarle a condensar aquí anhelos, metas, iniciativas que busquen un bienestar por un Huila grande en los próximos 4 años. También el proceso, abrimos una urna virtual, más de 2.000 iniciativas llegaron de todos los confines del departamento con ánimo propositivo, fueron recibidas con agrado, las procesamos y muchas de ellas fueron incluidos en estos pilares que vamos a desarrollar en esta reunión. Programa de gobierno, ¿cómo se hizo? Con 4 mesas regionales, 14 sectoriales, iniciativas de urna virtual, principales insumos, hicimos una caracterización detallada, objetivos teniendo en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible, del Plan Nacional, de las competencias departamentales, del Plan de Ordenamiento actual del departamento, de las políticas ambientales, sociales, institucionales, de los planes de desarrollo de las últimas vigencias, sobre todo de la agenda interna de productividad. Doctor Aníbal, que con usted construimos hace ya un buen tiempo y con la Cámara de Comercio, con el doctor Germán Palomo, y que hoy se está retroalimentando y ya no será 2020, sino hacia el 2050, y fundamentalmente teniendo en cuenta el marco fiscal de mediano plazo. Los grandes retos de hoy, el Huila de hoy, mejorar la seguridad y convivencia como primer elemento, mirar lo social, más empleo, garantizar sostenibilidad ambiental y, por supuesto, propiciar un desarrollo integral rural. El Huila que queremos, un Huila regional, transparente, seguro, sin indiferencia, que priorice lo colectivo, que genere confianza. Ese Huila grande por el cual vamos a hacer este esfuerzo. Fundamentalmente se condensa en 5 pilares. La primera, la que tiene que ver con la alianza por la seguridad y buen gobierno. La segunda, por el progreso social, por un Huila rural proactivo y sostenible. La alianza para la sostenibilidad y la alianza para el desarrollo económico y la regionalización. Para el primer elemento de la alianza para la seguridad, no hay un bien público más atractivo que el de la seguridad y el del buen gobierno. En esto corresponde, y así estamos con esa decisión, no solamente teórica, sino en la práctica. Quienes aspiren a ser alcaldes o gobernadores de cualquier departamento del país, lo primero que tiene que, con decisión, asumir las funciones que le da la ley y la Constitución, entre ellas las de policía, para enfrentar ese flagelo, bien sea frente a la inseguridad ciudadana o el tema de la alteración de orden público. Hoy más que nunca, y se requiere mejorar con inteligencia, con tecnología,
con recursos. Voluntad política está ligada al presupuesto. El Fondo de Seguridad debe ser bien financiado para plantear recompensas, hacer gestión a nivel nacional, aumento de pie de fuerza y tantos otros temas, y va acompañado de unos elementos importantes de tipo social, que tiene que ser con la prevención del delito, que tiene que darse con los programas de oportunidades, el fortalecimiento de los frentes comunitarios de seguridad. Aquí un elemento muy importante que está en otro capítulo, pero yo voy a anunciarlo acá. Vamos a trabajar con mucha decisión en un componente que tiene que ver con desarrollo productivo y un elemento social de oportunidades y que nos evita muchos factores de inseguridad, emprendedores, emprendimiento, empresarismo. Hay un programa, hay que financiarlo mejor, en donde el Estado no puede emplear a todo el mundo. Hay que buscar oportunidades para los que no han tenido oportunidades. Y vamos a hacer un programa agresivo de emprendimiento y emprendedores en la ciudad, para los sectores populares y en el sector rural, para jóvenes y mujeres, en donde este fondo con capital semilla de un plante, un capital para que ellos sean actores de su propio desarrollo, montando su negocio, su actividad económica, conscientes con el acompañamiento que se les debe dar de que es un plan de vida generador de empleo para él, su familia y su entorno, emprendedores y emprendimiento. En este segundo pilar tiene que ver con el progreso social. Aquí hay un ítem que tenemos experiencia. Cuando yo fui gobernador del Huila 2004-2007, nos anticipamos 20 años a lo que va a ser política pública ahora. La atención primaria en salud y la medicina preventiva, con un programa de la época, Salud Puerta a Puerta, con unos indicadores muy importantes en maternos y en población infantil de la época. Ahora va a ser política pública con reforma a salud o sin reforma a la salud. Esto se va a imponer para todo el país y nosotros como anillo al dedo cazamos para implementarlo en todo el departamento. Por supuesto que tenemos unas metas muy claras, ponerle punto final a tantos proyectos que están inconclusos. La torre materno-infantil, el actual gobierno departamental con la dirección del hospital van a invertir en esto que falta del semestre, unos recursos importantes para la torre materno-infantil, pero faltará dotación o parte de la construcción. Tenemos que terminar esa torre. Igualmente, hay un problema grave, recurrente, la enfermedad mental que está agobiando a jóvenes y a distintos sectores etarios de la población. Entonces tenemos que implementar una unidad de salud mental. Hay algo importante que nos vamos a comprometer con todos los hospitales departamentales, humanizar la unidad de urgencia. Lo más deprimente cuando uno llega a cualquier centro asistencial es ver que los enfermos, los que van por urgencia, son atendidos en los corredores unos sobre otros, sin ninguna comodidad. Vamos a arreglar cada una de las unidades de urgencias para la atención de los que acuden allí en esas condiciones de urgencias. Hay un compromiso grande con el hospital de Garzón. El actual gobernador me pidió a mí que hiciera gestión como senador de la República con recursos del gobierno nacional para emprender este proyecto de una construcción nueva para el hospital de Garzón. Levantamos 45.000 millones de pesos que los tiene el departamento. Él puso otro tanto y se va a acometer esta obra y esta obra queda contratada en el actual gobierno. Seguramente faltará plata para terminar la obra y la dotación. Es el compromiso en el próximo cuatrenio, terminarlo. Hay algo que casa como anillo al dedo. De Pitalito tiene la aspiración para la comuna más importante, la 1 de esa ciudad, tener un hospital de primer nivel y casa como anillo al dedo porque hay recursos nacionales que tenemos que
apalancar para este programa de atención primaria en salud. En el tema del progreso social, por supuesto, en educación, reducir deserción escolar, fortalecer la infraestructura educativa y avanzar hacia el bilingüismo. Hace 20 años, no solamente metimos computadores, informática en todas las instituciones educativas, también un programa de bilingüismo que no vino. Hoy, ustedes saben la diferencia que tienen los jóvenes bilingües con los que no lo son. Hay aquí una realidad en el mundo, el inglés como el idioma universal. Tenemos que ir hacia allá para la competitividad. En cultura, lo que vienen haciendo hay que fortalecerlo, en formación artística, defender el patrimonio cultural, material e inmaterial. El deporte, aquí hay un reto grande, terminar el estadio de Garzón. Nosotros hemos estado vinculados de principio a fin con esa subsede, una aspiración de los garzoneños. Conseguimos en la administración de Edgar Bonilla 5.000 millones del gobierno nacional, él puso otro tanto y después una adición de 1.500, no son suficientes, faltan por ahí 2 o 3.000 millones que los aportaremos, si Dios mediante permite llegar de nuevo a la gobernación del Huila para terminar el estadio de Garzón y el estadio de Neiva, ese monumento a la incompetencia, ese monumento a la indecisión, tenemos que terminarlo, arreglarlo o construir uno nuevo. Pero eso que no se tomó a tiempo, que nos vale mucha plata, lo que no se tomó a tiempo, por desconocimiento de lo público, por tibiezas, por incompetencia, nos toca hacerlo, máximo ahora que el Atlético Huila está en una nueva etapa esperanzadora para la afición y para el departamento. Tenemos que resolver ese tema del estadio de fútbol. O arreglamos el estadio viejo o construimos uno nuevo y para ello me voy a echar, si Dios me permite, ser gobernador de los huilenses, ese liderazgo para dotar a Neiva, a los huilenses, de un estadio en buenas condiciones. El respaldo del Atlético Huila, sin ninguna duda. En vivienda, adoptar el plan de ordenamiento departamental, titulación de predios, complementar y concluir con el gobierno nacional y municipio los programas de vivienda. Hay que arrancar con modelos de vivienda con energías sostenibles. Por supuesto, hay una política pública de mejoramiento de vivienda, tenemos que trabajar de la mano y tenemos que trabajar como vienen trabajando. Aquí veo a Camacol con mantener y apoyar con subsidios en la política pública nacional en lo que tiene que ver con vivienda, lo que significa, no hay ninguna duda, que para cualquier familia o cualquier persona que se organice en pareja, la aspiración grande es tener vivienda propia. Hay que concurrir allí en esos programas. Nosotros en el gobierno 2004-2007 constituimos el Plan Departamental de Aguas. Ya se está terminando, hay que renovar ese programa que nos da la oportunidad de saneamiento y de agua potable para tantos y tantos que carecen aún en el departamento. El tercer pilar tiene que ver con el desarrollo económico y la regionalización. Aquí hay una cosa importante que es la interconexión y movilidad. Hay que tener un liderazgo muy claro. Estas son vías que vienen financiadas por el gobierno nacional, están en el Plan Nacional de Desarrollo, como Neiva-San Vicente, Neiva-Mocoa, Colombia, Baraya-La Uribe, La Plata-Belén, Islos-Paletará, el aeropuerto de La Jagua, el mejoramiento del aeropuerto de Pitalito y acompañar la reactivación y recuperación de la línea férrea. Aquí el doctor Cabrera, que ha sido un líder de eso, por supuesto, nos toca que hay. Esto es con mucho liderazgo. Una de las razones por las cuales acepté estar en esta contienda como candidato a la gobernación es que muchos gremios, como los que veo acá y muchos otros tantos, me dijeron
su experiencia en el sector público, su buen comportamiento, el balance en cada una de las responsabilidades que a usted se le han asignado, le permiten tener una experiencia que se va a requerir para un liderazgo que el Huila de hoy requiere, para convertirse en un interlocutor válido frente al nivel central. Y creo que sí, a nivel nacional me conocen y me conocen bien, y creo que esa voz, con un gran frente de unidad regional, va a ser oído a nivel nacional, y necesitamos que el presupuesto nacional y el Plan Nacional de Desarrollo se refleje acá, y se refleja en la medida en que seamos capaces de tener una buena interlocución con el nivel central. En este mismo componente hay unas vías regionales que muchas de ellas, casi todas, son de competencia del departamento, las vías secundarias. Por supuesto que tenemos que atenderlas, como es la vía Palermo-Guásimo-Santa María, la de Palermo-Teruel, Garzón-Agrado-Hospital, el acceso a Oporapa, en Garzón, Puerto Alegría, San Antonio, continuar el mantenimiento y la recuperación de la vía Neiva-Tello-Baraya. Hay que estar muy pendiente de este compromiso de Enel por la construcción del Quimbo en la vía que ellos se comprometieron a realizar de Agrado, El Carmen, Paicol, Oritoguas, Elías, Neiva, Vega Larga, que hay un componente entre el municipio, el departamento y la nación. En este mismo componente aparece el desarrollo económico y la regionalización, un subcapítulo de Huila innovador y con conectividad. Hay que reducir la brecha digital que tenemos los huilenses. Este es un propósito inalterable. Para ello hay que recurrir al Fondo de Ciencia y Tecnología y vincularlos con los sectores productivos, con ellos de la mano. Aquí hay un tema muy importante que es innovador. Apoyar la creación de un parque industrial para generación de energías sostenibles. El Huila es potencia agrícola, es potencia turística, y ahora vimos la ventana que se pueda convertir en una potencia de generadoras de energías sostenibles. La energía que necesitamos para la transición energética. En el mundo se viene hablando de la transición energética y que hay que reemplazar la que es producida por combustibles fósiles en base al petróleo y el carbón. Pero no se puede hacer, no nos pueden por decreto decir que en 10 o en 20 años se hace la transición energética si no tenemos el sustituto, que es en base a las energías sostenibles. Y aquí hay un emporio, aquí hay un potencial enorme de Neiva hacia el norte. Entonces vamos, y yo vi con los mejores ojos, que en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado por el Congreso, aparece un capítulo con deducciones tributarias y estímulos fiscales para los inversionistas en energías sostenibles. Veo la oportunidad de desarrollar ese renglón industrial para el departamento y le ayudaría mucho a esto que el mundo está ansioso y que el gobierno nacional está comprometido en la transición energética. En este mismo capítulo aparece el desarrollo del comercio y la industria del turismo. Ustedes saben lo que es el turismo. Es la industria que más empleo e ingreso genera. Y si no, miremos los ejemplos. Como cuando fui gobernador, tengo que hablar porque esto es parte del valor agregado que muchos huilenses creen que, como nos fue en el pasado, tenemos la experticia y la experiencia para afrontar los retos que vienen ahora. Los circuitos turísticos que atendimos en el pasado, y ahí hubo un quiebre en la economía de esas regiones. Repavimentamos la vía, el circuito turístico del norte, el del desierto. En esa época repavimentamos la vía Cucará-Villavieja y pavimentamos 7 kilómetros de Villavieja al observatorio astronómico. Y hay que ver hoy
la cantidad de gente, de visitantes que van al desierto. Falta regularlos, falta atenderlos más, pero hay un potencial enorme. El circuito turístico de Neiva, Caguán, La Ulloa, Rivera, Guadual, Bajo Pedregal, Riberita, El Suspiro, lo empalmamos con el puente que construimos del Juncal para conectarlo con el circuito turístico, los destinos turísticos de Yaguará y Palermo. Y ustedes son testigos de cómo cambió la vida para esas regiones. Sus habitantes son unos habitantes con ingresos, con actividad económica, con una buena oferta de servicios turísticos para esa cantidad de visitantes. Ahora, el circuito turístico del centro del departamento. Pavimentamos la vía de Gigantes, Tres Esquinas, Silvania, Zuluaga y Garzón. Hoy es una honra la ruta del café. Convirtieron las fincas, sus casas, en posadas turísticas. Y lo que nos dicen es alentador. Y los atractivos turísticos que hay en la zona. La mano de Gigante, el mirador, el balcón de Garzón, etc. Y nos fuimos para el sur del departamento. En esa época arrancamos, que es un circuito grande, de más de 100 kilómetros. Pitalito, Izno, San Agustín. Arrancamos con unos tramos de Pitalito hacia La Laguna, de Izno, vía central hacia Boldones, de San Agustín hacia Obando. Carlos Mauricio Iriarte hizo un buen acuerdo con el gobierno nacional, avanzó mucho en esa contratación. El gobernador actual vuelve y me pide, ustedes como cuando yo era senador, ayúdenme a terminar el circuito turístico que ustedes comenzaron. Consígame una plata a nivel nacional y nosotros ponemos el resto. Conseguí 30.000 millones para terminar la pavimentación con el gobierno nacional de este circuito. El gobernador puso otro tanto y ese contrato ya está materializado y la obra va a comenzar en los próximos días. Seguramente, como en obra pública, todo es insuficiente, faltarán algunos recursos. Tenemos que terminarlo en el próximo cuatrenio. Hay que acompañar al termalismo, que en estos días tienen algunas dificultades. Hay que acompañarlos, hay que acompañar, fortalecer la transformación de la producción agropecuaria en este mismo capítulo, el emprendimiento que ya dije, con énfasis en jóvenes y mujeres rurales y en el sector urbano para sectores populares. Viene el cuarto pilar de nuestra propuesta de gobierno para la sostenibilidad. No hay ninguna duda, el compromiso grande que tenemos todos, los habitantes y quienes seamos autoridad, ostentemos dignidad del Estado. Hay que cuidar el medio ambiente. Por no cuidarlo, hoy sufrimos las consecuencias del cambio climático. El cambio climático nos ha afectado la agricultura, nos ha afectado el agua, nos ha afectado la vida, nos ha afectado la salud. Las pandemias es por no atender esos efectos negativos del cambio climático y tenemos que tener claro, sobre todo el Huila, que produce agua para el resto del país. Aquí en el macizo colombiano nace el Río Grande de la patria, cuyo alrededor de él tiene el mayor asentamiento humano del país. La protección del macizo colombiano, del Río Grande, de las cuencas proveedoras de agua para las ciudades como la Jaya en Neiva, en Pitalito y otras fuentes a lo largo del departamento. Y viene en este mismo capítulo, por supuesto, tenemos que caminarle al ordenamiento ambiental y todo lo que haya que hacer para atender y enfrentar el cambio climático. Viene un pilar fundamental, desarrollo para un Huila rural más productivo y sostenible, para un desarrollo rural integral. Y aquí vienen unas ventajas comparativas que ofrece esta campaña. Yo he visto algunos videos en estos días hablando de café, de un candidato a la gobernación, y hablaba de algo que veía que no conocía bien. Y me hizo parecido cuando hablaba de la reconversión de la caficultura
Se me hizo parecido, doctor Orlando Beltrán, usted que es un líder cafetero del departamento, se me hizo muy parecido a algo que encontré yo cuando fui ministro de Agricultura. Yo creo, y yo hice la reflexión, que acepté ser ministro de Agricultura en el 99, seguramente porque era un político joven de provincia y quería los mayores retos de mi vida. Si hubiera sido un tecnócrata perfumado de Bogotá, no lo hubiera aceptado. Peor entorno para el sector agropecuario no había. El pacto del café se había roto en el 89. Colombia ya no era segundo productor, ya no era importante en el contexto global del café. Ya no era segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto productor en el mundo. Vino la apertura económica indiscriminada. De 5 millones de hectáreas que cultivábamos, se redujo a 4. Apareció las importaciones sustituyendo la producción nacional. Aparecen los primeros efectos negativos del cambio climático con el fenómeno del Niño a mediados de la década, con consecuencias terribles para la agricultura, inclusive tan terribles que el café le tocó cambiar de piso térmico. El óptimo para la caficultura entre 1.200 y 1.500 metros. Se calentó la tierra y le tocó buscar un piso térmico más arriba. Y el óptimo de ahí para acá, para la caficultura, es entre 1.500 y 1.800 metros. Ahora termina esa década con la crisis financiera solamente comparable con los años 30. Recesiva, global, con tasas de interés por encima del 50%, la crisis del 98, quebró bancos, quebró la unidad de vivienda UPAD, quebró a todo el mundo. A mí me recibieron como ministro de Agricultura con paros, con taponamientos de vías desde Mocoa hacia acá, de Florencia hacia acá, de Neiva a Espinal, de Espinal a Ibagué, de Ibagué hacia el eje cafetero, de Bogotá a Tunja y de Tunja hacia los Santanderes. Y claro, los agricultores de este país, con los pelos de punta, porque sus deudas se han vuelto impagables y estaban en riesgo sus propias fincas, que estaban por cuenta de los bancos y de los jueces, que se volvieron las deudas impagables. Así me recibieron. Y llego yo como ministro de Agricultura a reunirme con la élite del gremio agrícola del país, alrededor del Comité Nacional de Cafeteros, y me encuentro con un programa que, financiado con el Fondo del Café, pagaban 1 millón de pesos por hectárea de café que tumbaran. Yo les dije, calma, calma, como ministro les dije, todos no nos podemos enloquecer al tiempo, todos no nos podemos enloquecer al tiempo. Puede que la caficultura ya no sea tan atractivo para los grandes o para algunas regiones del país que están encontrando alternativas en el turismo, especialmente del antiguo eje cafetero. Pero acordémonos que medio país, 550 municipios, su economía gira alrededor del grano y hay miles y miles de familias que viven de esta actividad. Les dije, lo primero que tienen que hacer, ese mensaje de que dejen la caficultura y se dediquen a sembrar frijol o otras alternativas, pagados con el Fondo del Café. Como representante del gobierno no lo permito más. Ese programa no va más. Tenemos que buscar otras alternativas. Con el tiempo, con la lucha de usted, Orlando, y de tantos, de Orlando Fernández y tantos, de Robledo, el senador, y tantos dirigentes de este país, habían logrado ya en el 96 un programa muy importante que era el FONSA, para atender los problemas del cambio climático. Aquí nos inventamos, y va con mi firma, el decreto que crea el PRAN. Compramos la totalidad de la deuda de la cartera morosa de los agricultores de este país y salvamos a más de 100.000 finqueros cuyas fincas estaban para remate por cuenta de los jueces. Y después nos inventamos otro programa con Marta Lucía Ramírez, que era ministra de Comercio Exterior en esa época.
en el cual era un programa con los encadenamientos productivos. Buscamos las cadenas productivas del sector promisorias y acordamos en dónde iban los recursos del Estado con cada cadena. Me acuerdo mucho con La Palma. Nos dijeron, métanos la plata del Estado a investigación y la plata del Estado a subsidiar las tasas de interés. Y así fue con cada una de las cadenas productivas. Y el compromiso de ellos, dónde iba, en cuál eslabón de la cadena. Con ese programa de oferta agropecuaria Proagro pusimos a crecer al sector agropecuario por encima del resto de los renglones económicos del país en el 2001. Con ese balance termino en el ministerio en el 2002 y por supuesto hay un reconocimiento en las revistas especializadas y me acuerdo mucho en la columna de María Isabel Rueda que me dice el ministro Milagro, claro, por este provinciano para asumir semejante reto nadie daba un peso y el balance fue muy positivo. Esa experiencia nos va a dar el mensaje de que sabemos cómo enfrentar la crisis. Ahora se va a enfrentar una crisis el sector cafetero y ya están preocupados. En la época de los buenos precios, después de 3 años, está terminando y ya está en el punto de equilibrio o por debajo. Tengo la experiencia, pero tengo un punto adicional y perdónenme que me detenga en el café. Es que el Huila es el primer productor de café en el país. Es el primer productor del café en el país donde yo con esas políticas públicas y programas como ministro de Agricultura ayudé a ese quiebre de la caficultura. Ya la caficultura no le interesaba a los grandes y a algunos sectores regionales del antiguo eje cafetero y se traslada al sur del país, buscando pequeños, unos pisos más altos, tierras un poco más baratas y se vinieron al Tolima, Huila, Cauca y Nariño. Y hace 12 años el Huila es primer productor del grano y va para largo. Yo vi el informe en el Congreso Cafetero de noviembre pasado y el único departamento que crece en área es el departamento del Huila. Tengo que hacerle honor y un reconocimiento especial a los productores del Huila, especialmente a los pequeños. Hoy la caficultura no está en cabeza de los grandes, sino los pequeños. El 98% de los caficultores son pequeños. De modo pues, y viene ahorita el problema, porque en la caficultura del mundo se recuperó Brasil y comenzó a producir. Dicen que va a producir más de 60 millones de toneladas de cargas en el próximo año y produce un déficit global de café. Eso hace que depriman y ya está bajando el precio del café. Como senador de la República me eché al hombro la ley que creó, el proyecto que creaba el Fondo de Estabilización de Precios de Café. Y en esa ley se prevén mecanismos fiscales y legales para que el gobierno de turno, le toca a enfrentar la crisis de los precios bajos, donde pueda intervenir para subsidiar a los caficultores con ese menor valor en los precios que va a estar seguramente por debajo del punto de equilibrio. De modo pues y aquí hay otro elemento muy importante para atender la ruralidad, las vías terciarias. Yo fui a Bruselas hace 3 semanas y allá me pidieron de todo, hasta que ellos quieren ser municipio, pero al final me reuní con todos los presidentes de las juntas de el corregimiento más grande del departamento. Al final me dijeron todos los presidentes, así no haga nada más, arréglenos las vías terciarias. Y eso se lo dicen a uno en todas partes, los operadores, los productores, los operadores de turismo, etc. Me brillaron los ojos cuando examiné el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado por el Congreso. Por primera vez veo 8 billones de pesos para vías terciarias. Me veo como gobernador proponiéndole al gobierno nacional una cofinanciación
para atender las vías terciarias, donde el departamento y los municipios pongamos un peso por 3 de la nación. Ese peso del departamento y del municipio sería 100.000 millones del departamento, 50.000 entre todos los municipios, para un monto de 150.000 millones, que sería igual a un peso. Por 3 pesos de la nación serían 450.000 millones de la nación, para un paquete de 600.000 millones de pesos. Si sumamos que la Federación Nacional de Cafeteros tiene un gerente del Huila, puede vincular recursos, porque casi que todas estas vías terciarias son para, acordémonos, que de 37 municipios, 35 son cafeteros. Podríamos lograr un paquete muy grande para atender el mantenimiento de las vías terciarias, las vías de la ruralidad, las vías del turismo en gran medida, y abocar el mejoramiento con placahuellas. Y le he pedido al gobierno desde ahora que nos autorice una placahuella más liviana, menos costosa. La que actualiza actualmente Invías vale 1.800 millones por kilómetro. La plata no nos alcanza para tanta cobertura. Si nos autorizan, hay tecnologías más livianas, más baratas, menos costosas para vías terciarias. Podríamos tener una cobertura muy grande en el departamento del Huila. De modo pues, y vamos, gasificación. Yo recuerdo cuando llegué a la gobernación en el 2004 y vi a los laboyanos peleando por gas, siendo el Huila pionero años atrás en gas vehicular y gas domiciliario, y aquí en Neiva se creó una empresa de economía mixta, Alcanos, que hoy es una multinacional. Y Alcanos, como una cosa extraña, tenía por fuera de cobertura 18 municipios, ni siquiera el casco urbano tenía servicio de gas domiciliario, principiando por la segunda ciudad del departamento, Pitalito. Fui y hablé con ellos, me acuerdo mucho de Miller Muñoz, era el gran líder. Estaba la alcaldesa Gladys Canacue, de otro partido, no me había apoyado. Yo no tengo ese problema. El sectarismo es cosa del pasado, y menos ahora, en una sociedad pluralista e incluyente. Con ella, con Miller, con los dirigentes de Pitalito, vamos a resolver esto. Y creamos una empresa, Surgas, y cómo nos ha dado la mano. En esos 4 años llevamos gas domiciliario a esos 18 municipios, casi todos del sur. En el norte no estaba sin ese servicio Colombia. Y de ahí para acá, todos los gobernadores han hecho una expansión rural con Surgas enorme. Hoy es uno de los departamentos mejor gasificados. Hay que seguir en esa brecha. La gasificación tiene un impacto grandísimo, económico, de salud, ambiental. Vale la pena seguir trabajando para llevar a toda esta población rural del departamento, que es lo que falta por seguir gasificando. La educación pertinente, obviamente, todo el mundo está ávido de que los muchachos no se retiren del sector rural, que tenemos que tener colegios técnicos agrícolas, y ahora están hablando de la Universidad del Café. Para la Universidad del Café hay que mirar alternativas, Orlando. O somos capaces, principiando que eso es con liderazgo, porque la educación superior es una función nacional, es una competencia del gobierno nacional. Si somos que hace, o por lo menos logramos colgarle a la Universidad Pública del Huila una facultad, que es la otra alternativa, pero tenemos que darle ese premio a los caficultores del departamento para que tengan y podamos especializar en educación superior a los que quieran, a este renglón tan importante de la economía, el producto insignia de la agricultura colombiana, la caficultura. Y lo otro ya había hablado de la atención primaria en salud para la ruralidad. En cualquier parte es buena la atención primaria, pero donde más llega es la ruralidad, a la zona dispersa. Allí hay que llegar con el médico familiar, allí hay que llegar con un grupo interdisciplinario de funcionarios de la salud. De modo pues que donde más va a tener impacto es en el sector rural. En este mismo pilar está la agricultura, el desarrollo, ya habíamos hablado,
lo que significa el café, 35 municipios, 84.000 familias, 145.000 hectáreas, el 53% de las exportaciones del Huila son de café, cuántos empleos directos, el 74% de la población rural se dedica a la caficultura. Por supuesto que ojalá sería un valor agregado que el gobernador del Huila en los próximos 4 años sepa de café. Y también aquí hay algo, que es la construcción de plantas comunitarias para procesos de beneficio, de secado. Eso hay que comprometernos para la transformación del café, porque hay que seguir en la ruta de la transformación. El gran pecado es que todo este producto salía en bruto y el valor agregado no quedaba en la región. Ya hay ejemplos de agroindustrialización. Tenemos que caminarle mucho a la industrialización de estas áreas. Por supuesto, aparecen acá también apoyos de iniciativas de la Nación, distritos de riego. Aparece en el Plan Nacional de Desarrollo los distritos de siempre. El Venado del norte, el de Gigante, Ovo, Campo Alegre, Rivera, el de los Llanos de la Virgen, el de terminar el de Tesalia, todos estos distritos. Yo creo que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos que liderar para hacer parte o por lo menos terminar el que está en curso. Y trabajar también en los distritos pequeños, a los pequeños en riego. En este mismo pilar está la piscicultura, que es el renglón productivo del sector agropecuario más dinámico en las últimas décadas. Entonces, el 39% producción nacional es del Huila. Producimos el 40% de la producción en tilapia, fundamentalmente 78.000 toneladas, 1.200 hectáreas de espejo de agua, 1.600, 1.700 productores. Hay dos, doctor Aníbal Rodríguez, que me ayudó a construir la agenda de productividad y competitividad, y Germán Palomo, que no lo veo acá. Hay dos apuestas que se dispararon a raíz del desarrollo de su inclusión en las apuestas productivas: la caficultura y la piscicultura. De modo pues que, y los otros renglones de la economía agropecuaria, hay que seguir trabajando aquí. Aquí estamos hablando de lo más importante, piscicultura, hablamos. Capítulo Neiva. Este tiene un capítulo Neiva, este plan de desarrollo. Neiva es la capital, la que nos acoge a todos. Gran parte de la población de Neiva vienen de otros municipios fuera del departamento en búsqueda de oportunidades de educación, trabajo, etcétera. Pero también agudiza problemas sociales en la capital. Entonces tenemos acompañamientos a proyectos que están en el Plan Nacional de Desarrollo, la PETAR, vale más de 200.000 millones de pesos. Desarrollo de la zona industrial que hemos hablado, la infraestructura del hospital universitario, vivienda nuevo y mejoramientos. Es para Neiva. Lo del estadio ya lo hablamos, lo del plan de seguridad y convivencia del área metropolitana, apoyo para mejorar la movilidad, la malla vial de la ciudad está en muy malas condiciones, y un apoyo a la reactivación económica. Pero como vemos, ¿cuánto vale la perimetral para mejorar la movilidad de Neiva? La perimetral del Oriente vale 400.000 millones. Gran parte de esto no está acá. Hay que conseguirlos allá, el financiamiento. Aquí lo que tenemos que tener voluntad política y tener una cofinanciación del municipio y del departamento. ¿De dónde vamos a financiar este programa? Este ambicioso programa. Aquí está los ingresos estimados en el cuatrienio de 4.6 billones de pesos. Y con recursos de regalías, los que propios, 470.000 millones. Esos 470.000 millones, por un buen liderazgo del gobernador, los puede convertir en otro tanto, con el Fondo Regional y el Fondo de Ciencia y Tecnología, que hay que ir allí a gestionar. Entonces, de regalías con una buena gestión y liderazgo, puede ser alrededor de 800.000 millones de pesos, que con eso tenemos
Pero esto no nos alcanza para todo. Tenemos que mirar la oferta pública de inversiones que hay en el Plan Nacional de Desarrollo. El gobernador del Huila tiene que no tener ningún veto a nivel nacional. El gobernador del Huila tiene que ser una persona que se relaciona con el gobierno nacional. El gobernador del Huila tiene que ser una persona confiable en la administración pública. El gobernador del Huila tiene que ser una persona que respeten a nivel nacional. El gobernador del Huila tiene que llevar allá una voz que es fuerte, que sea oída, para que el presupuesto nacional se refleje. Yo creo que y por eso me vinculé. Yo cuando me vinculé en esta campaña hice unos estudios de opinión de las ventajas comparativas que la campaña pueda tener para hacerla exitosa, pero también miré que habían condiciones para hacer un buen gobierno y para buscar recursos a nivel nacional que sumados acá pueden responder a ese Huila de hoy. Esas fueron, lo digo con tranquilidad, mi carrera política está hecha. Llegar a la gobernación del Huila no va a ser un peldaño en mi carrera política. Y es legítimo que otros aspiren y ese cargo les sirva peldaño a su carrera política. Es legítimo. Pero en el caso mío, yo lo único que estoy aquí es persuadido por una voz que me dijeron que podía ser útil en esta coyuntura de extrema polarización y me podría convertir en un buen interlocutor de la región a nivel central para mancomunar esfuerzos fiscales, presupuestales, para poder atender las exigencias del Huila de hoy. Sabemos hacerlo, la experiencia, los resultados, lo que yo he hecho en mi vida, esas ejecutorias, esos balances en cada una de las responsabilidades. Aquí están muchas de las que hicimos y que ya mencionamos. Electrificación rural, hoy es de los departamentos más electrificados, masificación de gas, la agenda interna de competitividad, porque nosotros no trabajamos a ciegas, es con una ruta, con una bitácora, con algo que indique por cuál es el camino técnico para desarrollar el departamento, para atender la demanda social, para atender la demanda productiva. Por eso, este plan de desarrollo lo hicimos planeado desde cuando nos involucramos en la campaña. Ahora les cuento que me preguntaron ayer en un programa radial, La Tómbola, de Huila Estéreo, cuando de una vez planeamos cómo vamos a hacer la propuesta política. Y propusimos un frente de unidad convocando a muchos gremios, muchos, y aparecen 30 gremios que van a hacer acuerdos programáticos con nuestra campaña. 7 partidos avalaron de distinta orientación política. Desde unos hay más a la derecha y de otros más a la izquierda y de centro. En ese frente de unidad regional, 7. Y hay otros que van a llegar, como Colombia Justa Libre, que no alcanzó a llegar, y otros que van a llegar por la vía de las adherencias. Yo creo que más de 10 partidos van a estar ahí. Sectores gremiales, 30. Sectores sociales, muchos. Comunales, porque con ellos vamos a trabajar. De modo pues, esta es mi experiencia. Salud Puerta a Puerta, que fue exitosa en esa época. Nos adelantamos 20 años a la implementación del programa de atención primaria en salud, mejoramiento, plan departamental de aguas. Lo implementamos desde esa época. Desarrollo turístico, los circuitos viables, infraestructura educativa. Aquí está la presidenta de la DID, me alegra mucho. Tuvimos la gobernación del Huila, 2004-2007, a los maestros en unas condiciones terribles. Los maestros me recuerdan en todo el departamento. Llevamos infraestructura, laboratorios, bilingüismo, computadores, y había un elemento hasta absurdo. A los maestros no les pagaban puntualmente, como les pagan los demás empleados del departamento. Y la prima no se la pagaban en diciembre, sino en enero. Pregunté a tesorería, uno no paga tiempo si no tiene
cash, si no tiene la plata, liquidez. ¿Hay plata? Sí, ¿por qué no les pagan? Y de ahí para acá les han pagado puntualmente como los demás servidores públicos del departamento. De modo pues que hasta eso. Y voy a contar, aquí está Aldemar, me acompañó en esa época, Aldemar. Había una tesorería que se prestaba para todo tipo de vagabunderías, manual, con un poco de gente con las cuentas. Iban por su cuenta, que le pagaran cualquier servicio que le ha prestado a la gobernación y les decía, no, el turno suyo está bien por debajo. Y por ahí, por arte de magia, de pronto aparecía arriba esa cuenta. Y así se pagaban. Les dije, esa vagabundería se acaba. Acabé la tesorería, contraté con el Banco Popular una fiducia. Sonia, que está acá, creo que fue la primera gerente, la gerente de esa fiducia, nos manejó esos recursos desde el Banco Popular. Si no estoy mal, fue así, Sonia. Tú estabas allá. Y cuenta que metan aquí, en 3 días la pagan. Y se acabó cualquier intermediación nociva para el buen crédito de la administración pública y buen gobierno. De modo pues que hicimos un plan alrededor de los 100 años del Huila y cubrimos todas las salas de recibo de cada uno de los municipios del departamento. Remodelamos todos los parques de los 37 municipios del departamento. Hay una experiencia muy bonita que nos permite el conocimiento de lo público para andar más rápido. Todos los fines de semana, o en la ciudad de Neiva, en una comuna, o en un municipio del departamento, hacíamos agendas comunitarias. El alcalde, los concejales, los presidentes de juntas, abierta, todo el que quería ir y tenía intereses. Con ellos llevábamos la oferta pública departamental y definíamos la prioridad de la inversión departamental, muchas veces mancomunada con los municipios, en cada una de esas agendas. Y después en las siguientes agendas, lo que hacíamos era hacerle seguimiento para que esos compromisos tuvieran un cabal cumplimiento en tiempo real. Eso nos sirvió muchísimo y la inversión en esos 4 años fueron muchas. Ahora estoy sacando la inversión que hicimos en ese cuatrenio. Pensé que eran un par de folios por municipio. Aquí está la Nana y está Felipe. Y salieron muchos folios. Inversión grandísima en ese cuatrenio. De modo pues que vamos a llevarles un folleto a cada uno de los municipios sobre la inversión de esa época. Nos ayudó mucho esa metodología de trabajo. De modo pues que quería comentarles, muchas gracias por permitirnos. Este es un esfuerzo, quiero agradecerles mucho a todos los que hicieron posible este programa de gobierno. Es el único. Ayer en la tómbola de Huila Estéreo me dijo uno de los que participa en la mesa, candidato, a usted lo vimos que usted es una persona juiciosa, planificaron la construcción de la propuesta que debe ser lo más importante en una campaña. Y desde un comienzo dijeron, vamos a convocar a todo el mundo, vamos a abrir urna virtual, allí serán bien recibidas todas las iniciativas que a bien tenga para construir el plan de gobierno y vamos a hacer unos talleres programáticos en las subregiones para que acudan en Pitalito, Garzón, La Plata, Neiva y terminaron y vimos que se demoraron, hicieron también unos foros sectoriales con los más representativos de los gremios del departamento, pero las otras campañas no las hemos visto. ¿Qué pasa? ¿Por qué los otros no hicieron eso? ¿O cómo construyeron? Y algunos de última hora, de pronto, hicieron un plan y lo presentaron. Ahí estábamos recordando con algo de chiste, porque es un programa algo simpático, que también puede pasar, como pasa cuando uno tiene trabajos de grado. Hay algunos que son juiciosos durante todo el tiempo y hay otros que en vísperas aparecen con un trabajo, a veces hechos por terceros, pero no atendiendo a las fuerzas vivas de la región. De modo pues que aquí ya lleva este programa un valor agregado enorme, enorme. Quería agradecerles, yo quiero destacar también la presencia de medios de comunicación,
la rectora de la cooperativa, Patricia, y demás rectores de las universidades que me acompañan en esta reunión. La red de universidades será un aliado del gobierno por un Huila Grande, como serán aliados los distintos gremios que encuentro aquí en el departamento, Fuerzas Vivas, jóvenes. Vi muchos jóvenes en esta precampaña. En la marcha el jueves pasado de la inscripción de nuestra candidatura, un desfile alegre desde la 21 hasta el Parque Central, vi muchos y muchos jóvenes, me alegré muchísimo. De modo pues que me alegra, aquí he venido con Ángela, mi esposa, para agradecerles a ustedes inmensamente la atención para presentarles este programa de gobierno por un Huila Grande. Mil y mil gracias.